Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Aproximadamente el 7% de todas las papas cultivadas en los Estados Unidos se convierten en papas fritas de McDonald's. La empresa trabaja con proveedores específicos que cultivan variedades de papa diseñadas para lograr una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Además, el proceso incluye cortes uniformes y métodos de congelación que ayudan a mantener la consistencia en miles de restaurantes alrededor del mundo. En el río San Lorenzo, entre Canadá y Estados Unidos, hay una isla llamada Just Enough Room, donde hay literalmente espacio suficiente para un árbol y una casa. Forma parte del archipiélago de las 1000 islas y es considerada una de las islas habitadas más pequeñas del mundo. A pesar de su tamaño diminuto, cuenta con lo básico para una estancia tranquila, rodeada completamente de agua y con apenas unos metros de terreno disponible. Durante meses después de regresar de viajes al espacio, muchos astronautas informan que sueltan objetos en el aire, esperando plenamente que floten. Este tipo de hábito se relaciona con la adaptación del cerebro a la microgravedad, donde todo se mueve de forma distinta a la Tierra. Al volver, el cuerpo y la mente necesitan tiempo para reajustarse a la gravedad normal, lo que puede generar pequeños errores cotidianos mientras recuperan sus reflejos habituales. Los humanos enviaron a un hombre a la Luna antes de ponerle ruedas a las maletas. Las maletas con ruedas no se popularizaron sino hasta finales del siglo XX. Cuando empezaron a adoptarse en aeropuertos y viajes comerciales. Antes de eso, la mayoría de las personas cargaba su equipaje a mano, lo que hacía los viajes mucho más incómodos. Curiosamente, la idea ya existía desde antes, pero tardó en volverse común hasta que el volumen de viajeros creció y se hizo evidente su utilidad. En 1986, United Way soltó 1.500.000 globos en Cleveland como un truco publicitario. Sin embargo, obstruyó la tierra y las vías fluviales en el noreste de Ohio. Cerró las pistas de los principales aeropuertos y obligó a la Guardia Costera a suspender la búsqueda y el rescate de 2 hombres que terminaron ahogándose. Los aviones solían ser mucho más cómodos. En la década de 1940, el Boeing 377 Stratocruiser tenía sillones reclinables tipo club en toda la cabina. En los vuelos intercontinentales, cada asiento podía convertirse en una cama para que cada pasajero pudiera dormir en algún lugar. 7% de la población activa un reflejo de estornudo cuando mira fijamente una luz brillante, como el sol o una bombilla potente. De ese 7%, el 94% de esas personas son caucásicas. Este fenómeno se conoce como reflejo fótico del estornudo y tiene un componente genético, por lo que puede heredarse dentro de algunas familias. Aunque no es peligroso, puede resultar molesto en situaciones como conducir hacia una luz intensa o salir repentinamente a pleno sol. En Australia, los billetes rotos valen la mitad de la proporción del billete que queda. En otras palabras, la mitad de un billete de $20 son en realidad $10. Esto se debe a que los billetes están hechos de polímero, un material resistente que permite verificar con facilidad si una parte pertenece realmente a un billete auténtico. Mientras se conserve más de la mitad, el valor puede reclamarse proporcionalmente, lo que ayuda a evitar fraudes y facilita el reemplazo en bancos. En 1859, el colono inglés Thomas Austin liberó 24 conejos en su propiedad en Australia, afirmando que la introducción de unos pocos conejos podría hacer poco daño y podría proporcionar un toque hogareño, además de un lugar para cazar. Para la década de 1920, la población de conejos había alcanzado los 10.000 millones. Tener damas de honor en una boda no era originalmente para apoyo moral. En realidad, tenían la intención de confundir a los espíritus malignos o a aquellos que deseaban dañar a la novia. En algunas tradiciones antiguas, se vestían de forma similar a la novia para evitar que fuera identificada fácilmente, lo que supuestamente la protegía de malas intenciones. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en el rol actual, centrado en acompañar y apoyar durante la ceremonia. Las panteras negras no son una especie real. Son jaguares y leopardos que tienen melanismo, lo que hace que tengan la piel negra. Es en realidad el efecto opuesto a tener albinismo. En estos animales, las manchas características aún están presentes, pero solo se distinguen bajo cierta luz o de cerca. El melanismo puede ofrecer ventajas en entornos densos como la selva, ayudándoles a camuflarse mejor durante la caza nocturna o en zonas con poca iluminación. Estudios de la Universidad de Chicago concluyeron que las personas solitarias pasan más tiempo en sus camas, independientemente de si están cansadas o no. La soledad crónica puede causar insomnio, así como la necesidad de meterse en la cama sin sentirse cansado. Investigaciones también han asociado la soledad con un descanso menos reparador, con más despertares nocturnos y una menor sensación de recuperación al día siguiente.
Esto puede crear un ciclo en el que el cansancio y el aislamiento se refuerzan mutuamente. El 31 de diciembre de 1946, un hombre llamado Alphonse Rocco afirmó ser detective y le dio a una peatona una cámara, pidiéndole que tomara una foto de un sospechoso. Resultó que él era un gángster. El sospechoso era su exesposa y la cámara resultó ser una escopeta oculta que disparaba a través del botón del obturador. Los primeros ligres blancos del mundo nacieron en 2013. Un león blanco y una tigresa tuvieron 4 cachorros machos, que ahora son los felinos grandes más raros de la Tierra. Estos animales combinan rasgos de ambas especies, y el color blanco se debe a genes recesivos poco comunes en ambos padres. Además, los ligres suelen crecer más que leones y tigres, lo que los convierte en los felinos más grandes conocidos, aunque no existen en la naturaleza y solo se dan en condiciones controladas. Gemelos idénticos separados al nacer pasaron a vivir vidas tempranas similares. Ambos niños se llamaban James, pero usaban el nombre Jim. Ambos tuvieron un perro de la infancia llamado Toy. Ambos se casaron 2 veces. Primero con una mujer llamada Linda y luego con una mujer llamada Betty. Ambos tuvieron hijos llamados James Allen. Ambos fueron alguaciles en condados separados de Ohio. Y ambos conducían Chevrolets. Se puede diferenciar entre Berlín Oriental y Occidental desde el espacio debido a que los diferentes tipos de farolas utilizadas emitían distintas tonalidades de luz. En la parte oriental se usaban lámparas de sodio que daban un tono más anaranjado, mientras que en el lado occidental predominaban luces más blancas o amarillentas. Esta diferencia se mantuvo incluso después de la reunificación, y durante años permitió ver el antiguo trazado del muro desde imágenes nocturnas, como una línea sutil marcada por el contraste de iluminación urbana. Londres tiene una cafetería de cereales conocida como Cereal Killer Café, donde puedes comer cientos de tipos diferentes de cereales de todo el mundo. El lugar se volvió popular por su estilo retro y su enorme variedad, incluyendo opciones difíciles de conseguir fuera de ciertos países. Además, permite combinar cereales con distintos tipos de leche y toppings, creando mezclas poco comunes que atraen tanto a locales como a turistas curiosos. Un hombre con un tatuaje del Liverpool con el lema del club nunca caminará solo. Sufrió la amputación de la parte inferior de su pierna tras una herida de combate en Afganistán. Increíblemente, el cirujano cortó su tatuaje sin saberlo, por lo que ahora dice nunca caminarás. Sin embargo, en realidad, por suerte el hombre ahora tiene una pierna protésica y compite en maratones. La máquina de garras promedio está programada para darle a la garra su fuerza máxima solo cada 20 intentos. ¡Qué estafa! En muchos casos, la fuerza de agarre puede ajustarse desde el software según el operador, lo que permite controlar la frecuencia con la que alguien gana un premio. Algunas máquinas incluso reducen la presión justo antes de soltar el objeto, haciendo que parezca que casi lo lograste. Por eso, aunque parezca cuestión de habilidad, muchas veces todo depende del momento exacto en que juegas. Los estudios muestran que los niños comerán tanta azúcar como se les dé porque están biológicamente programados para desear alimentos ricos en calorías durante el crecimiento rápido. Los niños no empezarán a pensar en la comida como demasiado dulce hasta que tengan unos 16 años, cuando sus huesos dejan de crecer. Datos confidenciales de la industria marítima que se filtraron revelaron que un solo barco de contenedores gigante puede emitir la misma cantidad de sustancias químicas que causan cáncer y asma que 50 millones de automóviles. Es decir, mientras los 15 barcos de contenedores más grandes del mundo juntos podrían estar emitiendo tanta contaminación como los 760 millones de automóviles que hay en la Tierra. Cuando los restos momificados de Ramsés II fueron transportados en 1974, se le emitió un pasaporte egipcio que indicaba su ocupación como rey fallecido. El documento se creó para cumplir con regulaciones internacionales al trasladar la momia a Francia, donde fue sometida a estudios y procesos de conservación. Incluso fue recibido con honores oficiales, como si se tratara de un jefe de Estado en visita. El color de ojos de los búhos normalmente indica a qué hora del día prefieren estar activos y cazar. Sus ojos pueden ser amarillos, naranjas, marrones oscuros o incluso negros. Los de ojos amarillos suelen verse más activos durante el día o al amanecer y atardecer, mientras que los de tonos más oscuros tienden a cazar de noche. Esta diferencia está relacionada con la cantidad de luz que sus ojos pueden manejar, y muchas especies también dependen más de su oído extremadamente preciso para ubicar presas incluso en completa oscuridad. Un adolescente estadounidense llamado Ethan Couch, que mató a 4 peatones mientras conducía ebrio, no recibió tiempo en prisión tras alegar afluenza, una enfermedad mental por ser demasiado rico.
Finalmente, el caso recibió una sentencia que muchos consideraron polémica, provocando discusiones sobre justicia y responsabilidad. Según estudios realizados en la Universidad Atatürk de Turquía y la Universidad de Manchester, los perros y los gatos son diestros y zurdos de patas, al igual que los humanos son diestros y zurdos de manos. Esta preferencia puede observarse en acciones simples como dar la pata, iniciar el paso o manipular objetos, y en algunos casos incluso varía según el sexo del animal. Analizar estos patrones ayuda a entender mejor su comportamiento y cómo procesan la información en el cerebro. Tu sangre en realidad se ve verde bajo el agua a unos 9 metros más o menos, porque no hay luz roja bajo el agua. Por lo tanto, no hay luz roja que pueda rebotar de tu sangre hacia nuestros ojos. A esa profundidad, los tonos cálidos desaparecen primero y predominan los azules y verdosos, lo que altera cómo percibimos los colores. Por eso, muchos objetos que son rojos en la superficie se ven oscuros o verdosos bajo el agua, especialmente sin iluminación artificial que recupere esos tonos. En 1967, durante la Guerra Civil Nigeriana, ambas partes acordaron un alto el fuego de 48 horas, porque Pelé estaba en la ciudad para jugar un partido de fútbol de exhibición, y todos querían estar libres para verlo sin tener que preocuparse por la guerra. Los deportes salvando el mundo. En la antigua Roma, las mujeres intentaban teñirse el pelo de rubio con excremento de paloma. En la Venecia del Renacimiento, usaban orina de caballo. Estos métodos se relacionaban con la búsqueda de tonos más claros, ya que el cabello rubio era visto como símbolo de estatus o belleza en ciertos periodos. Algunas de estas sustancias producían reacciones químicas que aclaraban el cabello con la exposición al sol, aunque también podían resultar dañinas para el cuero cabelludo y el cabello. Basma Hamid, una mujer canadiense originaria de Irak, aprendió a tatuar para poder cubrir las cicatrices de quemaduras que recibió en su rostro cuando era niña. Los resultados fueron notables y ahora tiene un negocio ayudando a otras víctimas de quemaduras, tatuando cicatrices descoloridas para que coincidan con su propio tono de piel. Existe una especie de pulpo sin nombre que los científicos piensan que es tan linda, que en realidad están presionando para que se llame Opistoteuthis adorabilis. Este pequeño pulpo de aguas profundas fue observado a grandes profundidades frente a la costa del Pacífico, y se distingue por su apariencia redondeada, aletas que parecen orejas y movimientos suaves al nadar. En el cuento tradicional vietnamita Tam Cam, que es una versión propia de la historia de Cenicienta, el final es mucho más oscuro que el que popularizó The Walt Disney Company. En esta versión, la protagonista enfrenta a quienes le hicieron daño de una manera contundente, lo que refleja un estilo narrativo más crudo típico de algunos relatos antiguos. El primer libro del Dr. Seuss fue rechazado 27 veces. Estaba casi listo para rendirse, pero se encontró con un amigo en la calle en la ciudad de Nueva York en 1937, quien acababa de empezar a trabajar en una editorial. Seuss dijo que si hubiera estado caminando por el otro lado de la calle, probablemente nunca habría sido autor de libros infantiles. En toda la trilogía de El Señor de los Anillos, no hay dos personajes femeninos que hablen entre sí. La historia se centra principalmente en personajes masculinos y en conflictos épicos, lo que deja poco espacio para interacciones entre mujeres. Aún así, personajes como Éowyn o Galadriel tienen momentos importantes dentro de la trama. Existe una variación de fútbol donde 3 equipos se enfrentan entre sí al mismo tiempo. En esta modalidad se utiliza un campo especial, a menudo con forma hexagonal, y 3 porterías en lugar de 2. El objetivo no es solo marcar goles, sino también recibir la menor cantidad posible, lo que obliga a replantear completamente la estrategia y la defensa, haciendo los partidos más caóticos y dinámicos de lo habitual. El ratón saltamontes es carnívoro, inmune al veneno, come escorpiones y aúlla como un lobo para reclamar su territorio. Puede incluso atacar presas más grandes que él gracias a su agresividad y velocidad, y su resistencia al veneno se debe a adaptaciones en su sistema nervioso que bloquean el dolor. Su aullido en realidad es una serie de chillidos agudos que utiliza para marcar territorio y advertir a otros, comportándose más como un pequeño depredador que como un roedor común. El mensaje de error de Wi-Fi del dinosaurio de Google Chrome es en realidad también un juego, así que la próxima vez que estés enojado con tu internet por fallar, solo presiona la barra espaciadora y verás a tu T-Rex saltar. Solo no dejes que aterrice en el cactus o se acabará el juego y seguirás sin internet. Frank Selak, de 85 años, es conocido como el hombre con más suerte del mundo. Sobrevivió a un choque de tren que mató a 17 personas, fue expulsado de un avión en el que murieron 19, y sobrevivió a un accidente de autobús cuando tenía 4 años. También ha estado en 2 explosiones de autos, ha sido atropellado por un autobús, tuvo un encuentro cercano con un camión y luego ganó la lotería.
El patrimonio neto del fundador de Snapchat, Evan Spiegel, alcanzó miles de millones de dólares cuando aún estaba en sus 20s, tras el rápido crecimiento de la aplicación. Con el paso de los años, su fortuna ha fluctuado considerablemente según el valor de mercado de su empresa, llegando a superar varios miles de millones y consolidándolo como uno de los emprendedores tecnológicos más jóvenes en alcanzar ese nivel de riqueza. Tom Monaghan, el fundador de Domino's Pizza, conoció a su esposa en su primera entrega de pizza en 1962. En ese momento apenas comenzaba su negocio, que con el tiempo crecería hasta convertirse en una de las cadenas de pizza más grandes del mundo. Años después, Monaghan transformó la empresa con un enfoque en entregas rápidas, lo que ayudó a popularizar el modelo de pizza a domicilio a gran escala. Si pudieras cavar un agujero a través de la tierra y saltar a través de él sin morir, no saldrías por el otro lado. Caerías durante 20 minutos hasta llegar al centro. Luego, técnicamente se consideraría que estás cayendo hacia arriba hasta llegar a la superficie opuesta. Sin embargo, si no hubiera nadie allí para atraparte, volverías a caer, una y otra vez para siempre. Hay un lago en ebullición ubicado en Dominica que está tan caliente que la temperatura del centro nunca ha sido determinada. Se encuentra en una zona volcánica activa dentro de un parque nacional, y su agua se calienta por gases que emergen desde el subsuelo. El nivel del lago cambia constantemente, y en ocasiones ha bajado tanto que deja ver el fondo cubierto de rocas humeantes, lo que lo convierte en uno de los fenómenos geotérmicos más extremos del planeta. Steve Jobs se negó a dejar que sus propios hijos tuvieran iPads y limitó su uso de la tecnología al mínimo. En entrevistas llegó a mencionar que en su casa se fomentaban más actividades como la lectura, las conversaciones en familia y la creatividad sin pantallas. Esto contrastaba con el éxito de sus propios productos y reflejaba una preocupación por el uso excesivo de la tecnología en edades tempranas. Gran Bretaña es responsable de crear la mentira de que las zanahorias mejoran la vista, para distraer a los nazis de una nueva tecnología que fabricaron para incursiones nocturnas. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta idea se difundió como parte de la propaganda para ocultar el uso del radar en la detección de aviones enemigos. Aunque las zanahorias sí contienen vitamina A, útil para la salud visual, no otorgan una visión extraordinaria, y el mito se mantuvo durante décadas después del conflicto. El escafismo era un antiguo método de castigo que consistía en mantener a una persona inmovilizada y expuesta al entorno durante largos periodos de tiempo. Se le proporcionaban ciertos alimentos que, junto con las condiciones externas, generaban una situación extremadamente incómoda y difícil de soportar. Con el paso del tiempo, la presencia de insectos y el deterioro físico hacían que esta práctica fuera considerada una de las más severas de la antigüedad. Científicos en Florida han llevado a cabo proyectos para liberar mosquitos modificados genéticamente con el objetivo de reducir enfermedades como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. La iniciativa, impulsada por la empresa Oxitec, se centra en modificar machos de la especie Aedes aegypti. Estos machos no pican, pero al aparearse con las hembras, transmiten un gen que impide que la mayoría de las crías lleguen a la edad adulta, reduciendo así la población con el tiempo. La sexta pirámide más alta del mundo es una megatienda de Bass Pro Shops ubicada en Memphis, Tennessee. Este edificio, conocido como la Pirámide de Memphis, originalmente fue una arena deportiva antes de ser transformado en un enorme complejo comercial. En su interior hay desde un hotel y un acuario gigante hasta miradores, lo que lo convierte en una de las estructuras más inusuales reutilizadas en Estados Unidos. ¿Sabes, Flo? La de los comerciales de seguros de Progressive gana $500,000 al año. El personaje es interpretado por la actriz Stephanie Courtney, quien ha estado en esa campaña durante años, convirtiéndose en uno de los rostros publicitarios más reconocibles de la televisión. Además de esos anuncios, también ha trabajado en series y comedia improvisada, y su papel como Flo le ha dado una presencia constante que pocas campañas logran mantener por tanto tiempo. A pesar de su mala reputación, los grandes tiburones blancos solo han atacado a personas 280 veces entre 1876 y 2013 a nivel mundial, y además de eso, solo 77 han resultado en una fatalidad. Solo para hacer una pequeña comparación, los ciervos matan a casi 200 personas al año solo en los Estados Unidos. Para anunciar sus servicios, las prostitutas en la antigua Grecia usaban sandalias que dejaban las palabras «Sígueme» impresas en la tierra mientras caminaban. Estas suelas grabadas actuaban como una forma temprana de publicidad, aprovechando el tránsito de las calles para atraer clientes sin necesidad de contacto directo. En varias ciudades griegas, la actividad estaba regulada y formaba parte de la vida urbana, por lo que también existían otras señales discretas para indicar estos servicios. Nacidos en la década de 1930,
Los gemelos idénticos Oscar Storr y Jack Youth fueron separados poco después de nacer. Oscar fue criado en Alemania y asistió a la Academia de las Juventudes Hitlerianas, mientras que Jack practicaba el judaísmo en Trinidad. Finalmente se conocieron a la edad de 21 años y al principio no se llevaron bien, pero con el tiempo se convirtieron en hermanos cercanos más tarde, en sus 50. La razón por la que los cortes de papel duelen tanto es que el corte a menudo sangra muy poco o nada, dejando los receptores de dolor de la piel abiertos al aire. Además, suelen ocurrir en zonas como los dedos, donde hay una gran concentración de terminaciones nerviosas, lo que intensifica la sensación. Al ser cortes muy finos y superficiales, no se forma rápidamente una capa protectora de sangre, por lo que cualquier contacto, incluso con el aire o el movimiento, puede resultar especialmente molesto. El dueño de un gato en Ohio que sufrió un derrame cerebral, llamado Gary Roheisen, intentó enseñar a su gato Tommy cómo marcar al 911. Inseguro de si el entrenamiento funcionó, el dueño luego se desplomó por un derrame cerebral en 2006 y la policía recibió una llamada telefónica silenciosa. Cuando llegó la ayuda de emergencia, encontraron al hombre incapacitado y a Tommy junto al teléfono. En el centro de cada gota de lluvia hay una partícula de polvo mineral. Es físicamente imposible que las gotas de lluvia se formen solo con agua pura. Estas diminutas partículas, conocidas como núcleos de condensación, pueden ser polvo, sal marina o incluso humo, y sirven como base para que el vapor de agua se agrupe. Sin ellas, las moléculas de agua tendrían mucha más dificultad para unirse y formar gotas lo suficientemente grandes como para caer en forma de lluvia. A finales de la década de 1960, Howard Hughes compró un casino entero llamado Silver Slipper, solo para poder derribar su letrero de neón. Esto se debe a que era visible desde el dormitorio de Hughes y, al parecer, lo mantenía despierto por la noche. En 1978, el barco de la Marina estadounidense, el USS Stein, parece haber sido atacado por una especie desconocida de calamar gigante. Casi todos los cortes en el domo del sonar contenían restos de una garra afilada y curva que se encontraba en los bordes de las ventosas de algunos tentáculos de calamar. Pero las marcas de las garras eran mucho más grandes que las de cualquier especie de calamar descubierta. En 2012, tras la muerte de Meow, un gato que pesaba 18 kilogramos, el libro Guinness de los récords mundiales dejó de registrar a las mascotas más pesadas del mundo para desalentar la sobrealimentación deliberada. Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en Star Wars, tenía que estar acompañado por miembros del equipo vestidos con chalecos de colores brillantes mientras filmaba en los bosques del noroeste del Pacífico. ¿Por qué? Bueno, porque esto era para asegurar que no le dispararan los cazadores que lo confundirían con Bigfoot. Un presentimiento es en realidad una señal química que tu estómago crea para advertir a tu cerebro del peligro. Esto está relacionado con la conexión entre el intestino y el cerebro, conocida como eje intestino-cerebro, donde intervienen nervios y neurotransmisores. El sistema digestivo puede reaccionar ante situaciones de estrés o alerta antes de que seas plenamente consciente, lo que explica esa sensación repentina que muchas veces aparece sin una razón clara. Un estudio de Universidad de Stanford concluyó que existe una alta correlación entre caminar y la producción de pensamiento creativo. En comparación con estar sentados, aquellos que caminaron demostraron un aumento del 60% en la producción de pensamiento creativo. Los resultados se observaron tanto al caminar en interiores como al aire libre, lo que sugiere que el movimiento en sí, más que el entorno, juega un papel importante en estimular nuevas ideas. China inventó los fuegos artificiales, pero Italia les dio sus colores. Los colores se crean usando polvos metálicos. El calcio crea el naranja, el sodio crea el amarillo y el bario crea el verde. Además, los tubos cilíndricos crean sonidos de silbido, las escamas de aluminio hacen ruidos de siseo y el polvo de destello hace sonidos de explosión fuertes. En 2003, un estudio realizado por el sitio web de bienes raíces Moboto calculó la densidad de población, las tasas de desempleo, las horas trabajadas y otros factores, y determinó que Florida es actualmente el estado más estresado de Estados Unidos. La ciudad amurallada de Kowloon, en China, existió desde 1810 hasta 1993. En sus últimos años se convirtió en un lugar muy densamente poblado, donde la falta de regulación dio paso a diversas actividades informales y a la presencia de grupos organizados. Con el tiempo, las condiciones de vida se volvieron cada vez más complejas, lo que llevó a su demolición para dar paso a un espacio más ordenado. El exboxeador Mike Tyson ha hablado abiertamente sobre una infancia complicada, en la que estuvo expuesto a situaciones difíciles desde muy joven. Con el tiempo, estas experiencias formaron parte de su historia personal y han sido tema de reflexión en su vida adulta.
El canoísta alemán Oskar Speck viajó en kayak desde Alemania hasta Australia entre 1932 y 1939, solo para llegar y ser declarado prisionero de guerra debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las pirámides de Giza eran más antiguas para los antiguos romanos de lo que Roma es de antigua para nosotros. La Gran Pirámide, construida hace más de 4.500 años, ya era una reliquia histórica cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. De hecho, algunos romanos viajaban a Egipto para verlas como una maravilla del pasado, igual que hoy lo hacen los turistas, lo que muestra cuánto tiempo han permanecido como símbolo de la antigüedad. Según un estudio realizado por National Geographic, el mismo gen que da a los humanos el impulso de viajar también es responsable del TDAH y del comportamiento de búsqueda de sensaciones fuertes. Rick Astley se convirtió en un fenómeno de Internet en 2007 con su video Never Gonna Give You Up, cuando pasó a formar parte de una broma de Internet conocida como Rick Rolling, pero lamentablemente olvidó reclamar la propiedad de su trabajo y ganó solo $12 en regalías por sus casi 150 millones de visitas en YouTube. El equipo español de baloncesto paralímpico se vio obligado a devolver sus medallas de oro ganadas en los Juegos Paralímpicos de Australia 2000, después de que se descubriera que casi todos los jugadores no tenían ninguna discapacidad. El escándalo provocó una fuerte reacción internacional y llevó a cambios en los sistemas de clasificación para asegurar que los atletas cumplieran realmente con los criterios. A raíz de esto, se implementaron controles más estrictos para proteger la integridad de las competencias paralímpicas. En 2014, un fan agitaba una bengala en un partido de fútbol polaco cuando un guardia de seguridad le aplicó gas pimienta, sin saber que las sustancias eran combustibles, lo que provocó que estallara en llamas. Antes de la invención de los borradores de goma en 1770 por Edward Nairn, la gente usaba pan húmedo para borrar las marcas de lápiz. De hecho, el descubrimiento del borrador, que corrige errores, fue hecho por accidente por Edward pensando que había agarrado pan. En Bridport, Reino Unido, hay un gato llamado el Artful Dodger, que regularmente toma el autobús solo para viajar 10 millas hasta el pueblo vecino. Espera en la parada del autobús con tanta frecuencia que el conductor trae latas de comida para gatos y sabe en qué parada dejarlo bajar. Violet Jessop era enfermera de barcos en el Britannic, el Olympic y el Titanic. Mientras estaba a bordo del Olympic, este chocó con un buque de guerra y casi se hunde. Mientras estaba en el Titanic, este golpeó un iceberg y se hundió, y el Britannic golpeó una mina submarina y se hundió. Sin embargo, Violet sobrevivió a los tres. La matemática Katherine Johnson es conocida como la computadora de cuando las computadoras usaban faldas. Su obsesión por contar le permitió saltar grados en la secundaria con solo 10 años y en 1961 calculó la trayectoria del primer viaje de la NASA al espacio y fue correcta. El Reino Unido y Portugal mantienen la alianza más antigua del mundo, la cual comenzó en 1386. Este acuerdo se formalizó con el Tratado de Windsor y con el tiempo, se reforzó mediante matrimonios reales y cooperación militar. A lo largo de los siglos, ambos países se han apoyado en distintos conflictos y rutas comerciales, y la relación ha perdurado incluso en contextos modernos, siendo un ejemplo raro de continuidad diplomática entre naciones europeas. Rajendra Singh, conocido como el hombre de agua de la India, revivió 5 ríos y devolvió el agua a 1000 aldeas en la India, utilizando técnicas nativas de preservación de agua. Su trabajo se basó en recuperar métodos tradicionales como la construcción de pequeñas represas y la captación de lluvia, lo que permitió restaurar acuíferos y mejorar la agricultura en regiones afectadas por la sequía. Su labor ha sido reconocida internacionalmente como un ejemplo de gestión sostenible del agua. Los aviones dejan un rastro blanco en el cielo por la misma razón por la que puedes ver tu aliento en el invierno. Es dióxido de carbono y agua creando humedad visible. En realidad, ese rastro se forma principalmente por vapor de agua que, al salir de los motores a gran altura, se enfría rápidamente y se condensa en diminutos cristales de hielo. Dependiendo de la temperatura y la humedad del aire, estas estelas pueden desaparecer en segundos o permanecer durante minutos, extendiéndose y formando nubes finas en el cielo. Hay un pequeño pueblo en Holanda conocido como el pueblo de la demencia, habitado por personas con esa condición. Está diseñado para ser un entorno normal con un perímetro seguro, para que los pacientes puedan deambular con seguridad por el supermercado, restaurantes, cafés y jardines sin sentirse encerrados o confundidos. Hay un hombre de 39 años llamado Dan Jansen de Maryland, Estados Unidos, que ha vivido exclusivamente de pizza durante los últimos 26 años. No conozco al hombre, pero esa es una vida que quiero.
Según lo que se ha contado, mantiene su dieta variando ingredientes para no aburrirse, incluyendo diferentes tipos de queso, salsas y masas. Frank Hayes, un jinete estadounidense, sufrió un ataque al corazón fatal en 1923 y murió a mitad de la carrera. Su cuerpo permaneció sobre el caballo y cruzó la línea de meta en primer lugar. Nunca antes en su vida había ganado una carrera. Algunas serpientes no venenosas, como la quilla de tigre, protegen a sus crías comiendo ranas venenosas mientras están embarazadas. Luego pasan el veneno a sus huevos, lo que hace que sus recién nacidos sean venenosos al nacer. El LSD fue sintetizado por primera vez en 1938, pero no fue sino hasta 5 años después que su creador, Albert Hofmann, lo consumió accidentalmente, descubriendo sus propiedades alucinógenas. Luego fue empaquetado 9 años más tarde para usos psiquiátricos. Nicolas Cage se despertó una vez ante un hombre desnudo que llevaba una chaqueta de cuero y comía un helado frente a su cama. Después de eso, Cage ya no pudo vivir en esa casa y se mudó a las Bahamas. Existe una empresa estadounidense conocida como Creative Home Engineering que se especializa en crear habitaciones ocultas para tu hogar. Incluso hay una que requiere que se juegue una partida de ajedrez en una combinación determinada para desbloquear la habitación. En el pueblo de Poking, Austria, el delito más común reportado ha sido el robo de sus señales de tránsito. En un esfuerzo por ahorrar dinero en el reemplazo de las señales, se propuso una votación para cambiar el nombre del pueblo en 2004. Pero los 104 ciudadanos que viven allí decidieron no hacerlo, y en su lugar optaron por señales con protección contra robos. Un hombre llamado Laszlo Polgar desarrolló un método para criar niños prodigio. Escribió un libro al respecto. Se casó con una profesora de idiomas y criaron a la mejor y a la segunda mejor jugadora de ajedrez del mundo. La canica azul es la única foto de la Tierra completa tomada por manos humanas el 7 de diciembre de 1972. Por toda la tripulación del transbordador espacial Apolo 17. Nadie desde entonces ha podido estar lo suficientemente lejos de la Tierra para tomar una foto similar. Después de que el físico estadounidense Richard Feynman fuera nombrado el hombre más inteligente del mundo por la revista Omni, se citó a su madre diciendo: «Si ese es el hombre más inteligente del mundo, que Dios nos ayude, siempre es tan agradable cuando tu mamá te apoya». Inicialmente a los meteoros solo se les llamaba cometas, un nombre dado de la palabra latina coma que significa cabello, y se les dio su nombre por la fluida cola dorada de cabello que cruzaba el cielo. Cuando un gato trae un animal muerto, en realidad está actuando en su papel natural de madre y enseñando, mostrándoles a sus dueños cómo atrapar y comer presas, tal como les enseñarían a sus crías en la naturaleza. Cuando General Motors reveló el nombre Camaro en 1966, la prensa automotriz preguntó a los gerentes de producto de Chevrolet, ¿qué es un Camaro? Y les dijeron que es un animal pequeño y vicioso que come Mustangs. Vaya, lanzando indirectas. Un estudio publicado por la revista de Transporte encontró que las personas están de mejor humor cuando andan en bicicleta en comparación con cualquier otro medio de transporte. Probablemente sea la campanita. Jerome Rodile, un experto en longevidad y padre de la agricultura orgánica, anunció a la edad de 71 años durante una entrevista que había decidido vivir hasta los 100. También declaró: «Nunca me he sentido mejor en mi vida», y minutos después, mientras filmaba, murió de un ataque al corazón. En 1809, el pueblo español de Huéscar declaró la guerra a Dinamarca, y luego se olvidó de ello durante 172 años. No se hizo ni un solo disparo y nadie murió. Y finalmente se firmó un tratado de paz en 1981. Cuando un historiador encontró la declaración oficial y se dio cuenta de que se suponía que debían estar peleando. Craig Cobb, un supremacista blanco, dijo que se haría una prueba genética y recibió los resultados en televisión en vivo. Se descubrió que era 14% africano subsahariano. Un estudio realizado en la Universidad de Washington encontró que las ratas no solo disfrutan de que les hagan cosquillas, sino que las grabaciones de alta frecuencia mostraron que en realidad emiten el mismo sonido de risa durante una buena sesión de cosquillas que cuando juegan con otras ratas. En los Estados Unidos, estar bien afeitado solo se volvió popular después de que las tropas regresaron a casa como héroes de la Primera Guerra Mundial. Esto se debe a que se les había requerido afeitarse para que las máscaras de gas pudieran ajustarse de forma segura a su cara.
Investigaciones realizadas en la Universidad de Carolina del Norte concluyeron que amar a alguien y ser amado a cambio hace que las heridas sanen más rápido, debido a la liberación de oxitocina en la sangre. Esta hormona está relacionada con el vínculo emocional y puede influir en procesos como la reducción del estrés y la inflamación. En estudios, el apoyo afectivo también se ha asociado con una mejor recuperación general, mostrando cómo las relaciones cercanas pueden tener efectos reales en la salud física. Si sientes firmemente que alguien te está observando, es porque probablemente sea así. Tu cerebro tiene un sistema primitivo de detección de mirada que determina si alguien te está mirando directamente o no. Este mecanismo se apoya en señales muy sutiles como la dirección de la cabeza, la posición de los ojos y pequeños cambios en el entorno, que el cerebro procesa de forma casi automática. Incluso con información incompleta, muchas veces logra acertar, lo que explicaría por qué esa sensación aparece de repente sin una razón evidente. Kioto, Japón, estaba originalmente en la parte superior de la lista de objetivos de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue eliminada personalmente por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry L. Stimson, porque previamente había estado en Kioto en su luna de miel. Si te sientes triste, dibujar una imagen de tu comida reconfortante favorita puede animarte. En 2013, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de San Buenaventura, en Nueva York, mostró que las personas que dibujaron imágenes de pizza y pastelitos tuvieron un aumento de hasta el 28% en su estado de ánimo. A partir de 1979, los residentes de Naco, Arizona y Naco, México, comenzaron una tradición anual de tener un partido de voleibol sobre la valla de la frontera que los divide. Hay una variación popular de chistes tipo tu mamá en Kenia que va algo así: tu familia es tan estúpida que le dieron agua caliente a sus gallinas para que puedan poner huevos cocidos. En la noche del 11 de septiembre de 2001, cientos de iraníes se reunieron en la Plaza Madar de Teherán, en una vigilia con velas para expresar simpatía y apoyo al pueblo estadounidense. En 2013, un hombre en Michigan, cuya casa debía ser demolida, cambió sus números de casa con los de su vecino, y el equipo terminó demoliendo la casa equivocada. No es una broma. El caso generó controversia porque evidenció fallas en los procesos de verificación antes de ejecutar demoliciones y obligó a las autoridades a revisar sus protocolos. Henry Cavill casi pierde la llamada para el papel de Superman de Zack Snyder porque estaba jugando World of Warcraft. En 2007, un Doberman Pinscher llamado Khan salvó a una niña de un ataque mortal de una serpiente marrón real al agarrar a la niña por el pañal y lanzarla a un lugar seguro, recibiendo una mordida venenosa en la pata en su lugar. Los neurólogos afirman que cada vez que te resistes a actuar por tu ira, en realidad estás reprogramando tu cerebro para ser una persona más tranquila y amorosa. Este proceso está relacionado con la plasticidad cerebral, donde las conexiones neuronales se fortalecen o debilitan según los hábitos. Con el tiempo, responder de forma calmada puede volverse más natural, ya que el cerebro empieza a priorizar esas rutas en lugar de las reacciones impulsivas. Se estima que el equivalente a la población mundial viaja en ascensores y escaleras mecánicas de Otis Elevator Company y se desplaza en sus pasillos móviles cada 3 días. La compañía, fundada en el siglo XIX, ha sido clave en el desarrollo de los edificios modernos, ya que sus sistemas de elevación hicieron posible la expansión de los rascacielos y el crecimiento vertical de las ciudades. Al aullar juntos, no hay dos lobos que aúllen en la misma nota. En su lugar, armonizan para crear la ilusión de que hay más de ellos de los que realmente hay. Esta variación en tonos y ritmos ayuda a que su coro suene más amplio y complejo, lo que puede servir para marcar territorio y disuadir a posibles rivales. Además, cada lobo tiene un timbre distintivo, lo que permite a los miembros de la manada reconocerse incluso a largas distancias. En 30 segundos producirás en promedio 72 millones de glóbulos rojos, desprenderás 174,000 células de la piel y tendrás 25 pensamientos. Gran parte de estos procesos ocurre sin que lo notes, como la renovación constante de la sangre en la médula ósea, o la caída microscópica de células de la piel que forman parte del polvo cotidiano. Mientras tanto, la actividad mental no se detiene, incluso en reposo, manteniendo al cerebro en funcionamiento continuo. Científicos de Psychology Today concluyeron que si el olor corporal de una persona te parece agradable, significa que sus genes de inmunidad son opuestos a los tuyos. Esto permite mayores posibilidades de que personas con genes de inmunidad opuestos se apareen, dando como resultado una descendencia con sistemas inmunológicos más fuertes. Hitler en realidad tenía un caimán de mascota llamado Saturno. Fue un regalo de los británicos para los rusos. Durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió al bombardeo de Berlín y terminó en Moscú, donde vivió el resto de su vida. Saturno murió en 2020 a una edad estimada de más de 80 años.
Todos los astronautas de Estados Unidos deben aprender ruso como parte de su extenso entrenamiento. Esto se debe a que tienen que ser capaces de operar la Estación Espacial Internacional utilizando manuales de entrenamiento en idioma ruso si es necesario. La estación es un proyecto internacional en el que participan varias agencias y muchos de sus sistemas y procedimientos están documentados en ambos idiomas, por lo que la comunicación clara entre tripulantes es fundamental para la seguridad y las operaciones diarias. Las personas biculturales pueden cambiar su personalidad cuando cambian de idioma, según un estudio realizado por profesores universitarios en todo Estados Unidos. El idioma afecta inconscientemente la interpretación de los eventos por parte de las personas. Las mujeres que hablaban español eran vistas como más independientes y asertivas que las mujeres que hablaban inglés en situaciones similares. Hay una nueva lente de contacto inventada por el optometrista canadiense, el Dr. Garth Webb, que podría mejorar la visión humana más allá del 2020. La lente biónica reemplaza la lente natural del ojo en un procedimiento indoloro de 8 minutos. Surte efecto en solo 10 segundos y mejora la vista de por vida. Un paso más cerca de ser cyborgs. Para quemar 200 calorías podrías masticar chicle durante 18 horas, aplicarte bálsamo labial 15 veces, cantar una canción 23 veces o, ya sabes, simplemente ir al gimnasio. Aunque esas acciones sí implican un pequeño gasto de energía, el cuerpo humano quema calorías constantemente incluso en reposo, y actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o mantenerse de pie pueden sumar mucho más a lo largo del día. Por eso, pequeños movimientos repetidos suelen tener más impacto del que parece. El Bohemian Grove es un campamento exclusivo y secreto de 137 años de antigüedad, solo abierto a los hombres ricos y poderosos del mundo. Richard Nixon fue miembro una vez, pero se refirió alegremente a él como lo más afeminado que puedas imaginar. El loro mascota del presidente Andrew Jackson fue expulsado del funeral de Jackson en 1845 por decir groserías. Según relatos de la época, el ave había aprendido a imitar el lenguaje fuerte que usaba su dueño, y durante la ceremonia comenzó a repetirlo en voz alta, interrumpiendo el ambiente solemne. Bruce Wayne, también conocido como Batman, es copropietario de The Daily Planet, donde trabaja Clark Kent, también conocido como Superman. Así que, esencialmente, Batman paga el salario de Superman. Estudios clínicos realizados en la Universidad de Stanford muestran que las personas que tienen alucinaciones auditivas, como en la esquizofrenia, escuchan voces que están moldeadas por influencias culturales. En África e India, la mayoría las describe como voces de familiares o espíritus, pero la mayoría de los estadounidenses dicen escuchar gritos violentos, tortuosos y de odio de parte de desconocidos. Si alguien denuncia a su empresa por evasión de impuestos en los Estados Unidos, recibirá del 15 al 30% de la cantidad recaudada. Una persona llamada Bradley C. Birkenfeld fue el denunciante del esquema de evasión de impuestos del banco suizo VSAG y recibió, escucha esto, $104 millones como recompensa. Tras una mala gestión, el sitio de noticias sociales, Digg, una empresa que alguna vez estuvo valorada en $200 millones, se vendió por apenas $500,000. La caída se debió en parte a cambios impopulares en su plataforma que alejaron a la comunidad, lo que permitió que otras redes sociales ganaran terreno rápidamente. Aún así, la marca no desapareció por completo, y ha pasado por distintos relanzamientos con el paso del tiempo. Prácticamente toda la industria de las gafas está controlada por una empresa italiana, Luxottica Spa, que posee marcas como Ray-Ban, Persol y Oakley. También fabrican gafas para Chanel, Prada, Armani, Versace, Dolce y Gabbana y muchas más. Y también son dueños de marcas minoristas como LensCrafters y Sears Optical. En 1140, cuando el rey Conrado III de Alemania capturó un castillo, a las mujeres del castillo se les concedió la salida libre y se les permitió llevar lo que pudieran cargar en sus espaldas. Pensando rápido, las mujeres cargaron a los hombres en sus espaldas. El rey cumplió su palabra y dejó que los hombres se fueran de esa manera. La mayoría de los depredadores tienen los ojos hacia adelante, mientras que la mayoría de las presas tienen los ojos a los lados de la cabeza. Esta disposición les da a los depredadores una mejor percepción de profundidad para calcular distancias al atacar, mientras que las presas ganan un campo de visión mucho más amplio para detectar peligros. Aún así, hay excepciones curiosas, como algunos animales que combinan ambas ventajas según su entorno o hábitos, mostrando cómo la evolución ajusta estos rasgos según la supervivencia.
Solo el 2% de toda la población mundial es rubia natural. Este rasgo está relacionado con variaciones genéticas que afectan la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Es más común en regiones del norte de Europa, donde históricamente ciertas mutaciones se volvieron más frecuentes, aunque también puede aparecer en otras partes del mundo de forma menos común. Solo una persona ha sido asesinada por la policía armada en Islandia desde que se convirtió en una república independiente en 1944. El caso ocurrió en 2013 y generó un gran impacto en el país, ya que el uso de armas de fuego por parte de la policía es extremadamente raro allí. Islandia mantiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo, y su enfoque en seguridad suele priorizar la prevención y la resolución pacífica de conflictos. Una perra de servicio llamada Opal no solo guía a su dueño ciego, sino que también se ha convertido en perro guía para el perro guía anterior de la familia, Edward. El perro anterior había cuidado al dueño durante 6 años hasta que le quitaron los ojos tras desarrollar cataratas. Los conservacionistas en Sudáfrica están inyectando un tinte rojo especial en los cuernos de rinocerontes vivos. La mezcla hace que el cuerno sea completamente inútil para los cazadores furtivos que intentan venderlo comercialmente, y también contiene una toxina para el consumo humano. La Unión Africana tiene la intención de tener una moneda única para todo el continente modelada según el euro. El nombre propuesto más popular para la moneda, hasta ahora, es el afro. El pelaje de la chinchilla es tan espeso y suave que las pulgas se asfixiarán si intentan vivir en él. Cada folículo puede producir decenas de pelos, creando una capa tan densa que dificulta que los parásitos se muevan o lleguen a la piel. Por eso, en lugar de bañarse con agua, las chinchillas se limpian con baños de polvo fino, lo que ayuda a mantener su pelaje en buen estado y libre de humedad. Existen caballos guía en miniatura que los ciegos pueden usar como alternativa a los perros guía. Tienen varias ventajas percibidas sobre las de un perro, incluyendo el promedio de vida de 30 años y una visión de 350 grados. Alfred Binet, el inventor original de la prueba de coeficiente intelectual, creó la metodología para identificar a los estudiantes que necesitaban ayuda. De hecho, él deploraba su uso como una clasificación para la inteligencia unitaria y lineal. Las flores esqueleto tienen pétalos tan delicados que se vuelven transparentes cuando llueve. Este efecto ocurre porque el agua llena las diminutas estructuras del pétalo, reduciendo la forma en que dispersan la luz y dejando visibles sus venas internas. Cuando se secan, recuperan su color blanco original, creando un cambio visual muy llamativo que depende completamente de la humedad del entorno. Estudios realizados en la Escuela de Medios de la Universidad de Indiana descubrieron que ver videos de gatos en realidad aumenta la energía y las emociones positivas de los espectadores y disminuye los sentimientos negativos. Los gatos simplemente se están apoderando de este video. Solo hay 2 países en el mundo cuyas banderas no contienen ni rojo, ni blanco, ni azul: Jamaica y Mauritania. La bandera de Jamaica utiliza negro, verde y amarillo para representar la fuerza, la tierra y la riqueza natural, mientras que la de Mauritania destaca por su fondo verde con símbolos dorados, que reflejan su herencia cultural y religiosa. Es un caso poco común, ya que la mayoría de las banderas del mundo incluyen al menos uno de esos 3 colores predominantes. Los pastores en Finlandia rocían las astas de los renos con una pintura reflectante para que no causen tantos accidentes de tráfico. Esta medida hace que sean más visibles para los conductores durante la noche o en condiciones de poca luz, especialmente en regiones donde estos animales cruzan carreteras con frecuencia. Es una solución práctica que ayuda a reducir choques y proteger tanto a los animales como a las personas. Universidad de Harvard es oficialmente gratuita para aquellos con menos de $65,000 en ingresos familiares anuales, pero por supuesto todavía necesitas obtener las calificaciones para entrar. La institución cuenta con amplios programas de ayuda financiera que también reducen significativamente los costos para familias con ingresos más altos, lo que hace que el acceso dependa más del mérito académico que de la capacidad económica. La película Star Wars: The Force Awakens tuvo uno de los estrenos más impactantes en la historia del cine, recaudando más de $247 millones solo en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, una cifra récord en su momento. Además, su éxito no se limitó a ese debut. Rápidamente se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos a nivel mundial, impulsando el regreso masivo de la saga de Star Wars y demostrando el enorme poder de su base de fans décadas después de su inicio. Un oso llamado Wojtek
que significa aquel que disfruta de la guerra. Luchó en el ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial. Llevaba proyectiles a la línea del frente. Se le enseñó a saludar e incluso se convirtió en una mascota para los soldados. Aunque desarrolló el hábito de beber cerveza y fumar cigarrillos, sobrevivió a la guerra y vivió el resto de su vida en el zoológico de Edimburgo. De hecho, tenemos la capacidad de comer una bolsa entera de papas fritas sin darnos cuenta, porque tienen una densidad calórica que el cuerpo percibe fácilmente. Esto significa que pueden engañar a nuestra lengua y al cerebro, haciéndonos creer que en realidad no hemos comido lo suficiente. Además, su combinación de grasa, sal y textura crujiente activa los centros de recompensa del cerebro, lo que hace que queramos seguir comiendo. Estudios han demostrado que alimentos así suelen provocar un consumo mayor al esperado, ya que no generan la misma sensación de saciedad que otros alimentos más densos. Los buitres quebrantahuesos usan maquillaje. Les gusta alterar su apariencia frotando sus cuellos y cabezas en tierra rica en hierro para cambiar sus plumas blancas a un naranja rojizo brillante. Las aves más viejas y socialmente dominantes usan más maquillaje para presumir y parecer más intimidantes. Además de hablar con fluidez inglés, griego, latín, francés, alemán y español, Thomas Jefferson también estudió árabe. También estudió gaélico y galés. Y sigue siendo el presidente más multilingüe de los Estados Unidos en la historia. Una mujer en Rusia que planeaba llevar a cabo un ataque en Moscú durante la víspera de Año Nuevo de 2015 no logró concretar su objetivo debido a un fallo inesperado en el dispositivo que llevaba consigo. Su operadora inalámbrica le envió un mensaje de texto deseándole un feliz Año Nuevo, lo que activó su cinturón bomba. El incidente terminó afectándola únicamente a ella, evitando que otras personas resultaran heridas. El Centro de Investigación del Comercio Minorista en Gran Bretaña encontró que el alimento más robado en el mundo es el queso. De hecho, el 4% de todo el queso vendido fue en realidad robado. En 1975, un joven de 17 años murió mientras conducía su ciclomotor. Murió exactamente un año después de que su hermano de 17 años muriera mientras conducía el mismo ciclomotor en la misma intersección, por el mismo taxi, con el mismo conductor que llevaba al mismo pasajero. Vender drogas ilegales es una actividad extremadamente peligrosa en Estados Unidos, ya que implica riesgos legales y personales muy altos. Además, diversos estudios han señalado que, en muchos casos, las ganancias reales para quienes están en niveles bajos de estas redes pueden ser sorprendentemente bajas. En el siglo XIII, el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico mostró interés por descubrir cuál sería el idioma natural de los seres humanos sin influencia externa. Para ello, impulsó un experimento en el que se buscaba limitar la interacción verbal con varios recién nacidos. Sin embargo, la falta de cuidado emocional y contacto afectivo tuvo consecuencias graves, y el intento no logró ofrecer una respuesta. En 2013, un hombre que atravesaba un momento de crisis en el puente Ravenel, en Carolina del Sur, decidió no saltar después de que las personas que lo asistían lograran calmarlo y persuadirlo. Fue convencido de no hacerlo tras ofrecérsele una pizza. Ryan Gosling y Rachel McAdams se odiaban cuando filmaban Diario de una Pasión. Sin embargo, después de terminar la película, se enamoraron y salieron durante 4 años. Los mapaches son en realidad muy inteligentes. Pueden abrir cerraduras complejas en menos de 10 intentos, y aún pueden repetir el proceso si las cerraduras se reorganizan o se ponen boca abajo. También recordarán soluciones a problemas hasta por 3 años. Uno de los hombres más ricos de todos los tiempos, G. Paul Getty, un magnate del petróleo y el gas, hizo instalar un teléfono de pago en su casa después de que los visitantes acumularan su factura telefónica. Vaya, eso es ser tacaño. Hay tantos castillos en Francia que algunos están a la venta por un precio menor al de apartamentos de 2 habitaciones en ciudades metrópolis como Nueva York y Sydney. Muchos de estos castillos requieren restauraciones costosas, ya que mantener estructuras históricas implica cumplir con regulaciones estrictas y trabajos especializados. Aún así, algunos compradores los adquieren para convertirlos en hoteles, espacios para eventos o proyectos turísticos, aprovechando su valor histórico y el atractivo que generan entre visitantes. Los cerdos salvajes son uno de los animales más destructivos en Estados Unidos, causando más de $400 millones en daños cada año solo en Texas. Destruyen cultivos, se dan banquetes con el ganado, aterrorizan a los turistas y obligan a otros animales salvajes a huir de sus hogares.
Cualquier cosa que un patito conozca dentro de los primeros 10 minutos después de nacer, la considerará su padre para siempre. Este comportamiento se conoce como impronta y fue estudiado en detalle por el etólogo Konrad Lorenz, quien observó cómo los patitos lo seguían como si fuera su madre. Es un mecanismo clave para su supervivencia, ya que les permite identificar rápidamente a quién deben seguir para mantenerse a salvo. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan ha creado un panel solar transparente que puede usarse en edificios para alimentar potencialmente todo el edificio. También se puede instalar en edificios de vidrio más antiguos para aprovechar la energía. Los resultados de una encuesta en línea revelaron que el 11% de los estadounidenses piensa que el HTML es un tipo de enfermedad de transmisión sexual. HTML en realidad significa Hypertext Markup Language y es el lenguaje básico utilizado para estructurar páginas web. McDonald's abrió su primer restaurante de comida rápida para esquiar en 1996. Ubicado en Suecia, puedes esquiar hasta el mostrador, pedir tu comida y marcharte esquiando. Lo llaman McSki. Si fueras a nadar en la luna, podrías caminar sobre la superficie del agua y saltar fuera del agua como un delfín, alcanzando el aire sobre el agua. Esto se debe a que la gravedad lunar es mucho menor que en la Tierra, aproximadamente una sexta parte, lo que reduce el peso de tu cuerpo y facilita impulsarte con mayor fuerza. Aún así, el comportamiento del agua también cambiaría, volviéndose menos pesada y respondiendo de forma distinta a cada movimiento, lo que haría la experiencia bastante extraña. El primer mensaje enviado entre dos computadoras a través de Internet fue en 1969 y fue LO. Se suponía que era login, pero la computadora se bloqueó después de las dos primeras letras. Este intento formaba parte de la red experimental ARPANET, y aunque el mensaje fue incompleto, marcó el inicio de la comunicación digital moderna. Poco después, el sistema fue estabilizado y permitió enviar palabras completas entre distintas universidades. La actriz Carey Mulligan y el cantante Marcus Mumford de Mumford & Sons eran amigos por correspondencia en la infancia y perdieron el contacto. Cada uno encontró la fama individualmente y fueron presentados de nuevo como adultos y se enamoraron. Ahora están casados. Cuando Apple comenzó a asignar números de empleado, Steve Jobs se ofendió porque Steve Wozniak recibió el número 1 mientras que él solo recibió el número 2. Él creía que no debía ser segundo de nadie, así que tomó el número 0 en su lugar. Una fuente termal que antes era de un azul cristalino, ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone, se está volviendo verde como resultado de los turistas que lanzan monedas de la suerte en ella. Desde 1950 se le ha apodado Gloria Desvanecida. En 2011, después de 4 años de planificación y 2 meses de trabajo cada noche de 10 de la noche a 5 de la mañana, un equipo de piratas informáticos del MIT convirtió el edificio de su Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias en un juego de Tetris gigante, multicolor y jugable. Las orcas que viven en cautiverio con delfines pueden aprender su complicado lenguaje y con el tiempo comienzan a utilizarlo. Se ha observado que imitan patrones de silbidos y sonidos propios de los delfines, adaptando su forma de comunicarse según el grupo con el que conviven. Este tipo de aprendizaje social muestra la gran inteligencia de estos animales y su capacidad para ajustar su comportamiento y vocalizaciones al entorno. Se cree que Göbekli Tepe, ubicado en Turquía, es el templo más antiguo del mundo, construido 6000 años antes que Stonehenge. Se estima que fue construido antes de la invención de la rueda, incluso antes de la idea de la agricultura o de las herramientas que podrían haber construido su propia existencia. Básicamente, no debería haber existido por sí mismo. Una mujer de Florida llamada Sarah Barnes quemó accidentalmente un ciprés de 3500 años de antigüedad. Era el quinto más viejo del país y lo hizo porque estaba fumando debajo de él y encendió un fuego para poder ver mejor. Al principio de la carrera de Beyoncé, su padre Matthew Knowles la manejaba. Él hacía que su hija y las otras integrantes de Destiny's Child corrieran una milla mientras cantaban para que pudieran actuar en el escenario sin agotarse. Aunque el gas natural solo comenzó a usarse comúnmente en los años 1800, la dinastía Han de China perforaba en busca de gas natural. Lo transportaba en tuberías y contenedores de gas, y lo quemaba en estufas ya en el año 200 a.C. Si una catástrofe o un grupo de piratas informáticos hiciera que Internet colapsara, hay 7 personas en el mundo que tienen tarjetas clave que pueden reiniciar el sistema. Cuando 5 de las llaves se usan juntas, literalmente tienen las llaves de la seguridad mundial de Internet. Cada restaurante que ha aparecido en la segunda temporada de Kitchen Nightmares ha cerrado.
Estudios de la Universidad de Carolina del Norte concluyeron que las personas increíblemente bellas tienen, de hecho, menos probabilidades de ser contratadas para un trabajo si son entrevistadas por alguien del mismo género. También suelen estar muy solas porque se les ve como inaccesibles e intimidantes, e incluso pueden recibir menos atención de los médicos cuando son tratadas por dolor. En el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande emitió el primer decreto sobre los derechos humanos. Liberó a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían derecho a elegir su propia religión y estableció la igualdad racial. Científicos de la Universidad del Sur de Dinamarca han creado cristales Aquaman que pueden absorber el oxígeno de una habitación llena y almacenarlo para su uso posterior. Este descubrimiento podría ser la clave para la respiración bajo el agua. Un puñado de cristales podría extraer oxígeno del agua y proporcionar aire a los buceadores. En 2014, un perro callejero llamado Arthur siguió a un equipo de carreras sueco a través de las selvas y ríos amazónicos para completar una carrera de 688 kilómetros, solo porque uno de ellos le había dado una albóndiga durante una de las paradas anteriores. En 1987, Steve Rothstein compró un boleto ilimitado de por vida en primera clase de American Airlines por $250,000. Realizó más de 10,000 vuelos, costándole a la empresa $21 millones. Ellos terminaron su boleto en 2008. Una mujer participó una vez en la búsqueda de una turista desaparecida en Islandia, solo para darse cuenta horas después de que ella era, de hecho, la persona desaparecida. La confusión ocurrió porque había cambiado su apariencia y no se reconoció en la descripción difundida por el grupo, lo que llevó a todos a buscar sin saber que ella estaba presente. La reina del limbo, Shemika Charles, ha estado entrenando 6 horas al día desde que era adolescente. Estableció un récord mundial en 2010 y ahora es tan flexible que puede pasar por debajo de un automóvil. En 1969, Bill Cosby ganó un premio al Hombre del Año y sugirió en broma cambiar el nombre del premio a Premio al Tipo Agradable. El corazón humano tiene 3 tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Las arterias transportan sangre oxigenada lejos del corazón. Los capilares las conectan con las venas y las venas devuelven la sangre usada de regreso al corazón. En 2015, Adidas lanzó un zapato hecho completamente de basura oceánica, incluyendo redes de enmalle y desechos de playa. La empresa afirmó que no hay escasez de material para producir esta línea. El famoso artista Bob Ross pintó un paisaje en escala de grises en 1984 tras conocer a un hombre daltónico que creía que nunca sería capaz de pintar, para demostrarle que sí podía. En ese episodio mostró cómo trabajar con valores de luz y sombra en lugar de depender del color, usando contrastes suaves y capas simples. Esa técnica permitió que muchas personas con limitaciones visuales se animaran a pintar, enfocándose en formas, profundidad y equilibrio visual. Hay un restaurante en Pittsburgh llamado Conflict Kitchen, que solo sirve cocina de países con los que Estados Unidos está en conflicto. Cuando empezaron a servir comida palestina, recibieron amenazas de muerte. Rusia abrió un Disneyland militar llamado Patriot Park, donde los visitantes, incluidos los niños, pueden viajar en tanques, disparar armas y comprar y vender equipo militar. Hay una nueva locura gastronómica conocida como Cena en el Cielo, disponible en 15 países de todo el mundo, donde realmente comes tu comida en una silla de carreras suspendida a 60 metros sobre el suelo. Una cocina gratuita operada por voluntarios en la India, en el Templo Dorado de la ciudad de Amritsar, al oeste de la India, sirve 100,000 comidas calientes al día, y lo ha estado haciendo durante más de 300 años. La ciudad de East St. Louis ha registrado en ciertos años tasas de homicidios extremadamente altas, superando incluso las de algunos países. Nissan utiliza el número 23 en las carreras de autos, porque el número 2 se traduce como Ni en japonés, y el número 3 se traduce como San. Por lo tanto, 23 se traduce como Nissan. Investigadores de la Universidad de Queensland y la Universidad de Nueva Gales del Sur han descubierto que las personas con ojos oscuros son más agradables, mientras que las personas con ojos azules tienden a ser más competitivas. En 2012, más del 30% de todas las muertes en Rusia se atribuyeron al alcohol. Estudios de salud pública han señalado que el consumo excesivo, especialmente de bebidas fuertes, ha sido un factor importante en la esperanza de vida en el país, afectando tanto a enfermedades cardiovasculares como a accidentes y otras causas. Con el tiempo se han implementado medidas para reducir el consumo, lo que ha contribuido a ciertas mejoras en los indicadores de salud. El salvavidas Thomas López, del sur de Florida, fue despedido después de salvar a alguien de morir ahogado, porque el hombre al que salvó no estaba técnicamente en su área de salvavidas asignada.
Es posible morir por ahogamiento hasta 24 horas después de salir del agua. Se conoce como ahogamiento en seco, donde las víctimas pueden estar caminando y hablando mientras sus pulmones en realidad se están llenando de agua. Existen impresoras 3D que pueden imprimir tu cena. La impresora de alimentos Foodini hace de todo, desde pizza hasta hamburguesas y chocolate, utilizando ingredientes frescos. Tocino impreso en 3D. La ciudad de Tikrit, en Irak, erigió un monumento de 2 metros de altura al zapato que el periodista le lanzó a George W. Bush durante su última visita a Irak. El personaje de Popeye está basado en realidad en una persona de la vida real llamada Frank Rocky Figel. Era un tipo duro local en Chester, Illinois, y bastante similar al Popeye real. Tenía unos antebrazos bastante serios. Un ciervo de agua chino recién nacido es tan adorablemente pequeño al nacer que podría sostenerlo en una mano, pero cuando crece puede pesar hasta 13 kilogramos y le brotan colmillos, lo que lo hace parecer un ciervo vampiro. El Pigostat es un dispositivo que existe desde la década de 1960, donde los radiólogos pueden inmovilizar de forma segura a bebés y niños pequeños que no pueden quedarse quietos durante una radiografía. Un estudio realizado en la Universidad de Columbia concluyó que las personas nacidas en el mes de mayo pueden tener el menor riesgo de enfermedades y padecimientos. Durante la guerra de Vietnam, las tropas estadounidenses comían pequeñas cantidades de explosivo plástico C4 en busca de efectos alterados. En 2003, un empleado de Coca-Cola fue despedido porque estaba bebiendo Pepsi en el trabajo. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.